Después de mi cirugía, llamé a mi familia pidiendo alojamiento. Mi nuera huyó al Caribe con mi hijo, dejándome encerrada en un asilo. «No queremos drama», dijo. Al día siguiente recibió una carta de mi abogado. Lo que pasó después la hizo suplicar de rodillas. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El dolor en mi pecho no era solo de la cirugía, era algo mucho más profundo, algo que ningún bisturí podría reparar. Ahí estaba yo, Leonor Castillo, de 67 años, con tubos saliendo de mi cuerpo y el corazón literalmente remendado, marcando el número de mi único hijo por quinta vez en 2 días. ¿Aló? La voz de Victoria sonó fría al otro lado de la línea, como siempre que se dirigía a mí. «Victoria, querida, soy yo, Leonor. ¿Está Jorge ahí? Necesito hablar con él sobre...». Mi voz se quebró ligeramente. Odié sonar tan vulnerable. «Jorge está ocupado». Su tono era cortante, sin una pizca de preocupación. «¿Qué necesitas?». Me tragué el orgullo. Después de criar a Jorge sola durante 23 años, después de trabajar 2 empleos para darle todo lo que necesitaba, después de vender mi casa para ayudarlo con el enganche de la suya, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que suplicar por un poco de ayuda. Los doctores dicen que no puedo estar sola por al menos 6 semanas. La cirugía fue más complicada de lo esperado. Mi corazón. Hice una pausa, esperando aunque fuera un destello de compasión. «Necesito quedarme con ustedes hasta que me recupere». El silencio del otro lado fue ensordecedor. Podía escuchar el televisor de fondo y a Jorge riéndose de algo. Mi hijo estaba ahí, a metros de distancia, pero no se molestó en tomar el teléfono. «Leonor, sabes que eso no va a funcionar». Victoria suspiró como si le estuviera pidiendo que donara un riñón. «Jorge y yo tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestros planes. No podemos lidiar con el drama de cuidar a una persona enferma ahora mismo». Drama. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. ¿Llamaba drama a mi recuperación después de una cirugía que pudo haberme matado? No sería drama, Victoria. Solo necesito un lugar donde quedarme. Puedo cuidarme sola la mayor parte del tiempo. Solo necesito. «Leonor, ya tomamos una decisión». Su voz se volvió aún más fría. «Encontramos un lugar perfecto para ti. Un lugar donde tendrás cuidado profesional las 24 horas. Es mucho mejor que estar aquí molestándonos a todos». Mi sangre se heló. ¿Un lugar? ¿Qué clase de lugar? Un hogar de ancianos. Golden Sunset Manor. Es muy lindo, ya lo visitamos. Tienen enfermeras, actividades, todo lo que necesitas. Jorge ya firmó los papeles. Te recogen mañana a las 10 de la mañana. Las palabras me golpearon como una bofetada. Un hogar de ancianos, sin consultarme, sin siquiera preguntarme qué quería. Jorge, mi Jorge, el niño que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, había firmado papeles para internarme como si fuera un perro que ya no querían. ¿Jorge firmó qué? Mi voz salió como un susurro estrangulado. Los papeles de admisión. Alguien tiene que ser responsable, y obviamente no puedes tomar decisiones importantes en tu estado. Victoria hablaba como si estuviera explicándole algo a una niña tonta. «Es por tu propio bien, Leonor. Allí estarás segura. Quiero hablar con Jorge, ahora. Te dije que está ocupado. Estamos empacando para nuestro viaje al Caribe. Nos vamos pasado mañana, 2 semanas en San Juan. Jorge necesita vacaciones después de todo este estrés». Estrés. ¿Qué estrés? ¿El estrés de tener una madre que casi se murió en una mesa de operaciones? ¿El estrés de fingir que les importaba aunque fuera un poquito? «Victoria, por favor. Soy su madre. He estado ahí para él toda su vida. Cuando su padre murió, trabajé día y noche para que no le faltara nada. Pagué su universidad, lo ayudé a comprar su casa, nunca le pedí nada a cambio. Solo necesito un poco de ayuda ahora». Exactamente. Su tono se volvió triunfante, como si hubiera ganado un argumento. Hiciste todo eso, y ahora Jorge tiene su propia vida, su propia familia. No puede estar cargando con responsabilidades del pasado. Responsabilidades del pasado. Eso era yo para ellos. Una responsabilidad molesta del pasado de Jorge.
Dame a mi hijo, Victoria. Jorge no quiere hablar contigo ahora mismo. Está muy alterado por toda esta situación. Es mejor que te acostumbres a la idea del hogar de ancianos. Va a ser bueno para ti. Vas a hacer amigos de tu edad. La línea se cortó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono contra mi oído, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi corazón parándose otra vez. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, llegó una ambulancia a buscarme. No Jorge, no Victoria. Solo 2 paramédicos que me trataron con amabilidad profesional mientras empacaban mis pocas pertenencias en bolsas de plástico. Golden Sunset Manor resultó ser todo lo contrario de dorado. El edificio era gris, con pasillos que olían a desinfectante y tristeza. Mi habitación era una caja pequeña, con una cama angosta, un armario diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. La enfermera que me recibió, una mujer corpulenta llamada Patricia, revisó mis papeles con expresión aburrida. «Veo que su familia ya se fue de viaje», dijo sin levantar la vista. «Qué conveniente para ellos. Conveniente». Esa palabra resonó en mi cabeza todo el día. Mientras me instalaba en mi nueva vida de cartón, mientras veía a otros residentes arrastrando los pies por los pasillos, mientras comía puré de papas que sabía a agua, esa palabra no me dejaba en paz. Era conveniente deshacerse de mí. Era conveniente irse de vacaciones sin la carga de una madre enferma. Era conveniente firmar papeles y fingir que era por mi bien. Esa noche, acostada en una cama que no era mía, en una habitación que olía a moho y abandono, lloré por primera vez desde la muerte de mi esposo. Lloré por la hija que nunca tuve, la que me habría cuidado con amor. Lloré por el hijo que perdí, no a la muerte, sino a la indiferencia. Y lloré por la mujer que había sido, la que había dado todo y ahora se encontraba sin nada. Al día siguiente descubrí que no era la única. La señora Martínez en la habitación de al lado también había sido depositada por su familia. Su nuera le había dicho exactamente las mismas palabras. Era por su propio bien. Pero había algo en los ojos de Patricia, la enfermera, cuando miraba mi expediente. Algo que me decía que esta historia estaba lejos de terminar. La primera semana en Golden Sunset Manor pasó como una neblina de medicamentos y resignación. Pero cuando comenzó la segunda semana, algo en mí se despertó. Tal vez fueron las historias de los otros residentes, o tal vez fue ver a la señora Chen llorar porque su familia vendió su casa sin decirle. Pero de repente, comencé a recordar cosas que había enterrado durante años. Victoria siempre ha sido muy organizada, me dijo la señora Martínez mientras compartíamos el desayuno insípido del hogar. Había estado escuchando mis quejas sobre mi nuera durante días. ¿Nunca te pareció raro lo mucho que se interesaba en tus finanzas? Me quedé con la cuchara a medio camino hacia la boca. ¿A qué te refieres? Mi nuera hacía lo mismo, siempre preguntando sobre el testamento, sobre las inversiones, sugiriendo que simplificara mi vida. La señora Martínez tenía 81 años, pero sus ojos eran agudos como navajas. Al principio pensé que era porque se preocupaba. Las palabras de la señora Martínez rebotaron en mi cabeza todo el día. Esa noche, sola en mi cama angosta, comencé a recordar. Y lo que recordé me hizo sentir como si hubiera estado ciega durante años. Victoria siempre había mostrado un interés inusual en mis asuntos financieros. Desde el primer año de matrimonio con Jorge, había comenzado con comentarios aparentemente inocentes. «Leonor, ¿tienes tantas cuentas bancarias? ¿No sería más fácil consolidar todo en una sola? Oh, esa póliza de seguro tuya es tan complicada. Jorge podría ayudarte a simplificarla». Recordé cómo, poco a poco, Victoria había comenzado a acompañarme a mis citas en el banco. «Para ayudarte a recordar todo», decía con esa sonrisa dulce que ahora me daba náuseas. A nuestra edad es fácil confundirse con tantos números. A nuestra edad. Yo tenía 58 años en ese entonces. 58, no 80. Pero Victoria hablaba como si ya estuviera senil. Y luego estaban las sugerencias constantes sobre mis pertenencias. «Leonor, tienes tantas cosas viejas. ¿No te gustaría donar algunas? Sería muy generoso de tu parte».
Cada vez que visitaba mi casa, Victoria encontraba algo que consideraba innecesario: el juego de vajilla de mi abuela, las joyas que me había dado mi esposo, los muebles antiguos que había heredado de mi madre. «Es que ocupan tanto espacio», decía. «Y honestamente Jorge y yo tenemos un estilo más moderno. Estas cosas no van con nuestra decoración». Pero ahora recordaba algo más: la forma en que Victoria siempre tomaba fotos de mis cosas. «Para recordar», decía, «por si algún día quieres hacer un inventario del seguro». En ese momento me pareció considerado. Ahora me daba cuenta de que había estado catalogando mis pertenencias como un tasador. La tercera semana en el hogar, recibí la visita de mi antigua vecina, la señora Rodríguez. Había sido mi amiga durante 15 años, pero en los últimos 5 había perdido contacto con ella. Ahora recordaba por qué. «Leonor, Dios mío, ¿qué haces aquí?». La señora Rodríguez se veía horrorizada. «Jorge me dijo que habías decidido mudarte a un hogar de ancianos porque te sentías muy sola». ¿Jorge había dicho que había sido mi decisión? La sangre me hirvió. «Eso no es verdad, Carmen. Ellos me trajeron aquí después de mi cirugía». Carmen frunció el ceño. «Pero Jorge me explicó que tú habías insistido. Dijo que Victoria había tratado de convencerte de que te quedaras con ellos, pero que tú querías independencia». La mentira era tan elaborada, tan perfectamente construida, que me quedé sin palabras. No solo me habían abandonado, sino que habían reescrito la historia para que pareciera que había sido mi elección. «Carmen», dije cuidadosamente, «¿cuándo fue la última vez que hablaste conmigo directamente?». Ella pensó por un momento. «Hace como 5 años. Cada vez que te llamaba, Victoria contestaba y decía que estabas durmiendo, o en el doctor, o que no te sentías bien para hablar. Dijo que te habías vuelto muy antisocial después de los 60. Antisocial. Otra mentira. Victoria había estado interceptando mis llamadas, alejándome de mis amigas, creando una narrativa donde yo era una vieja difícil que se aislaba sola. ¿Y mis otras amigas? Todas pensamos lo mismo. Jorge nos explicó que habías desarrollado una especie de paranoia, que desconfiabas de la gente. Dijo que era mejor darte espacio». Carmen me tomó la mano. «Leonor, si hubiéramos sabido la verdad». Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba como una máquina, desentrañando años de manipulación sutil. Victoria había sido como un cirujano, cortando cuidadosamente cada conexión que yo tenía con el mundo exterior. Mis amigas, mis vecinos, incluso algunos familiares lejanos. Todos habían recibido explicaciones de por qué yo no podía hablar con ellos, por qué me había vuelto difícil, por qué era mejor mantener distancia. Y Jorge, mi hijo, había sido el instrumento perfecto para esta manipulación. Cada vez que yo mencionaba que extrañaba a mis amigas, él decía: «Mamá, Victoria dice que es mejor que te concentres en la familia. Los extraños solo traen problemas». Cuando intentaba hacer planes sociales, siempre había una razón por la cual Victoria necesitaba que me quedara en casa. «Jorge está muy estresado en el trabajo. Necesita que estés aquí para apoyarlo». «Oh, los doctores dijeron que no deberías cansarte tanto socializando». ¿Qué doctores? Nunca había tenido problemas de salud serios antes de la cirugía, pero Victoria siempre hablaba como si fuera frágil, como si necesitara protección constante. La 4ª semana, otro recuerdo me golpeó como un martillo. El año pasado, Victoria había insistido en que actualizara mi testamento. «Para que todo esté en orden», había dicho, «en caso de que algo te pase». Había sugerido un abogado específico, un amigo de un amigo. «Es mucho más barato que esos abogados caros del centro», había insistido, «y entiende las necesidades de las familias». El abogado había sido amable pero extrañamente enfocado en asegurar que Jorge fuera el único beneficiario de todo. «Es lo más simple», había explicado, «sin complicaciones para su hijo». Cuando mencioné que quería dejar algo para caridad, Victoria había fruncido el ceño. «Leonor, Jorge va a necesitar todo eso. Los tiempos están difíciles. Sería egoísta dar dinero a extraños cuando tu propio hijo podría necesitarlo». ¿Egoísta? ¿Dar a caridad era egoísta, pero abandonar a tu madre en un hogar de ancianos no?
Mientras más recordaba, más claro se volvía el patrón. Victoria había pasado años construyendo una jaula invisible alrededor de mí, una jaula hecha de preocupación, de sugerencias útiles, de lo que es mejor para ti. Y yo había sido la cómplice perfecta. Había querido tanto ser una buena suegra, una madre que no interfería, que había permitido que Victoria tomara control de mi vida pedazo por pedazo. La quinta semana, la señora Martínez me trajo un periódico. «Pensé que querrías ver esto», dijo, señalando la sección de bienes raíces. Ahí estaba mi casa, la casa donde había criado a Jorge, donde había llorado por mi esposo, donde había construido todos mis recuerdos importantes. Estaba en venta. El precio era de $450,000. Victoria había puesto mi casa en venta sin decirme. El shock de ver mi casa en venta me dejó paralizada durante horas. Me quedé sentada en la sala común del hogar, sosteniendo el periódico con manos temblorosas, leyendo una y otra vez el anuncio como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Casa familiar de 3 habitaciones, completamente renovada, jardín maduro. Propietarios motivados, venta rápida. Propietarios motivados. Esas palabras me quemaron. Yo era la propietaria. Había pagado esa casa durante 30 años, cada mes sin falta, incluso cuando tenía que elegir entre la hipoteca y comprar comida decente. La señora Martínez se sentó a mi lado. «¿Quieres que llame a mi sobrino? Es abogado. Podría venir a hablar contigo». Asentí, incapaz de hablar. 2 días después, un hombre joven y serio llamado Roberto Martínez llegó al hogar. Se sentó frente a mí en la pequeña sala de visitas, con un maletín de cuero y una expresión que me hizo temer lo peor. «Señora Castillo, mi tía me contó su situación. Antes de que hablemos de la casa, necesito revisar algunos documentos legales con usted». Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. ¿Alguna vez firmó un poder legal a favor de su hijo o su nuera? ¿Poder legal? Me quedé confundida. No estoy segura. Victoria me hizo firmar tantos papeles a lo largo de los años. Siempre decía que era para simplificar las cosas o para estar preparados en caso de emergencia. Roberto frunció el ceño. ¿Recuerda haber firmado algo en el hospital antes o después de su cirugía? De repente la memoria me golpeó como un rayo. Victoria había aparecido en mi habitación del hospital la noche antes de la cirugía con un montón de papeles. Solo cosas rutinarias, había dicho. Formularios del seguro, autorizaciones médicas. No te preocupes por leer todo, Leonor. Estás muy débil. Había estado tan nerviosa por la cirugía, tan asustada de morir, que había firmado todo sin leer. Victoria había insistido en que Jorge estuviera presente como testigo, lo cual me había tranquilizado en ese momento. «Creo que sí», susurré. «La noche antes de mi cirugía». Pero Victoria dijo que eran solo papeles del hospital. Roberto asintió gravemente. «Necesito investigar esto oficialmente. Mientras tanto, quiero que me dé toda la información que pueda sobre sus cuentas bancarias, propiedades, inversiones, todo». Durante la siguiente hora, le di a Roberto todos los detalles que pude recordar. Mi cuenta de ahorros en el Banco Nacional, que tenía aproximadamente $85,000. Mi cuenta de cheques con unos $12,000. La casa, que estaba completamente pagada. Una pequeña cuenta de inversiones con unos $30,000. Mi póliza de seguro de vida por $200,000. ¿Y tiene algún familiar además de su hijo? Una hermana en México, pero no hemos hablado en años. Mis padres murieron hace tiempo. Jorge es todo lo que tengo. La amargura en mi voz era imposible de esconder. Roberto tomó notas cuidadosamente. «Señora Castillo, voy a ser directo con usted. Si lo que sospecho es cierto, su nuera ha cometido varios delitos graves: falsificación, abuso de adulto mayor, posiblemente fraude. Pero necesito evidencia sólida». 3 días después, Roberto regresó. Su expresión era aún más seria que antes. Se sentó pesadamente y abrió su carpeta. «Señora Castillo, las noticias no son buenas». Su voz era suave pero firme. Su nuera efectivamente falsificó su firma en múltiples documentos. Tengo aquí copias del poder legal que supuestamente firmó usted y también de los papeles de transferencia de propiedad de su casa. Mi estómago se hundió.
¿Transferencia de propiedad? Su casa ya no está legalmente a su nombre. Fue transferida a Jorge Castillo hace 3 semanas, mientras usted estaba aquí en el hogar. Roberto me mostró los documentos. La firma es una imitación bastante buena de la suya, pero no es auténtica. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Mi casa, mi refugio, el lugar donde había construido mi vida, ya no era mía. Hay más, continuó Roberto. Sus cuentas bancarias también han sido accedidas. La cuenta de ahorros de $85,000 fue vaciada hace 2 semanas. El dinero fue transferido a una cuenta conjunta de Jorge y Victoria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Todo? Todo. También liquidaron su cuenta de inversiones. Los $30,000 fueron transferidos a la misma cuenta conjunta. Roberto me mostró más papeles. Y hay algo más inquietante. Su póliza de seguro de vida fue modificada. Jorge ahora es el único beneficiario, y también se agregó una cláusula que permite cobrar el seguro en caso de que usted sea declarada mentalmente incapacitada. ¿Mentalmente incapacitada? Mi voz salió como un chillido. Es una táctica común en casos de abuso financiero de adultos mayores. Primero aíslan a la víctima, luego toman control de sus finanzas y finalmente buscan formas de hacer que la situación sea permanente. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo me habían robado mi dinero y mi casa, habían creado un plan para asegurar que nunca pudiera recuperar nada. «Roberto», dije finalmente, «¿cuánto tiempo llevan planeando esto?» Él revisó sus notas. Basándome en los documentos que he podido obtener, diría que al menos 2 años, tal vez más. 2 años, mientras yo pensaba que Victoria finalmente me había aceptado como parte de la familia, ella había estado planeando robarme todo lo que tenía. ¿Hay algo que pueda hacer? Roberto se inclinó hacia adelante. Sí, pero va a ser complicado. Necesitamos probar que usted nunca firmó estos documentos voluntariamente. También necesitamos demostrar que Victoria la manipuló y la aisló deliberadamente. ¿Cómo? ¿Hay alguien que pueda testificar sobre cambios en el comportamiento de Victoria hacia usted? ¿Alguien que haya notado que ella la alejaba de otros? Pensé inmediatamente en Carmen Rodríguez, mi antigua vecina, en mis otras amigas que habían perdido contacto conmigo, en los empleados del banco que me conocían desde hacía años. Creo que sí. Bien. También necesito que recuerde todo lo que pueda sobre las circunstancias en las que firmó documentos. Cada detalle cuenta. Esa noche, sola en mi habitación, comencé a hacer una lista mental de todas las veces que Victoria me había hecho firmar papeles. Había sido muy inteligente al respecto. Nunca me había presionado abiertamente. Siempre había usado frases como «solo para estar seguros» o «es lo que haría cualquier familia responsable». Y Jorge. Mi hijo había estado presente en muchas de esas ocasiones, actuando como testigo. En ese momento, su presencia me había dado confianza. Ahora me daba cuenta de que había sido parte del plan desde el principio. Al día siguiente, Roberto trajo más noticias devastadoras. Hablé con el administrador del hogar. Los pagos por su estadía aquí se están haciendo desde su antigua cuenta de ahorros. Técnicamente, usted está pagando por su propia prisión con dinero que le robaron. La ironía era tan cruel que casi me reí. Victoria no solo me había robado, sino que estaba usando mi propio dinero para mantenerme encerrada. Hay una cosa más que necesita saber, dijo Roberto cuidadosamente. Hice algunas investigaciones sobre el historial crediticio de su hijo y su nuera. Tienen deudas significativas. Tarjetas de crédito, préstamos para el auto, una segunda hipoteca en su casa actual. Están en problemas financieros serios. De repente todo tuvo sentido. No me habían robado por codicia pura, me habían robado por desesperación. Victoria había visto en mí la solución a sus problemas financieros y había pasado años ejecutando un plan para tomar todo lo que yo tenía. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Roberto cerró su carpeta. Podemos presentar cargos criminales por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. También podemos demandar civilmente para recuperar sus propiedades y dinero. ¿Y si no hacemos nada? Entonces Victoria y Jorge se quedan con todo,
Y usted permanece aquí hasta que su dinero robado se agote. Después de eso, se encogió de hombros. El Estado tendría que hacerse cargo de sus cuidados. La decisión fue fácil. Durante toda mi vida había evitado los conflictos. Había sido la esposa obediente, la madre complaciente, la suegra que nunca causaba problemas. Pero esos días habían terminado. Hagámoslo, dije. Quiero recuperar todo lo que me robaron. Pero Roberto sonrió de una manera que me hizo pensar que había algo más. Señora Castillo, antes de proceder, hay algo que debo preguntarle. ¿Está usted completamente segura de que me ha contado todo sobre sus finanzas? La pregunta me confundió. ¿A qué se refiere? Es que encontré algunos registros interesantes durante mi investigación. Indica que usted podría tener otros activos que Victoria desconoce. La pregunta de Roberto me dejó helada. Durante un momento largo nos miramos fijamente. Luego, algo dentro de mí se quebró. No de tristeza esta vez, sino de algo más poderoso. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro, la primera sonrisa real que había tenido en semanas. Hay cosas que Victoria nunca supo, dije calmadamente. Cosas que deliberadamente mantuve en secreto porque, en el fondo, nunca confié completamente en ella. Roberto se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Mi hermana Elena murió hace 3 años en Guadalajara. No había visto a Elena en 15 años debido a una pelea familiar tonta, pero manteníamos contacto por cartas. Me detuve, recordando. Elena nunca se casó, nunca tuvo hijos. Cuando murió, me dejó todo. ¿Qué tipo de activos? Una casa en Guadalajara que vale aproximadamente $200,000. Una cuenta bancaria en México con unos $50,000. Y algo que Elena había estado coleccionando durante años. Joyas antiguas y arte mexicano. Roberto escribía furiosamente. ¿Victoria sabe algo de esto? Nada. Cuando llegaron los papeles del abogado mexicano, me aseguré de recibirlos en la oficina de correos, no en mi casa. Jorge sabía que Elena había muerto, pero nunca le mencioné la herencia. Me reí amargamente. Victoria siempre decía que mi familia mexicana eran parientes pobres. Nunca se molestó en preguntar sobre Elena. ¿Y hay más? Asentí. Mucho más. Tengo una cuenta de ahorros que abrí hace 20 años en un banco diferente, el First Community Bank. Victoria nunca supo de esa cuenta porque la abrí antes de que Jorge se casara. Ahí tengo unos $120,000. Roberto dejó de escribir y me miró fijamente. ¿120,000? Cada mes, durante 20 años, deposité una parte de mi pensión de viuda en esa cuenta. Era mi dinero por si acaso. Mi esposo siempre me decía que una mujer necesita tener dinero propio, dinero que nadie más conoce. Las palabras de mi difunto esposo resonaron en mi memoria. Él tenía razón. ¿Hay documentos de todo esto? En una caja de seguridad en el First Community Bank. También tengo ahí las joyas que me dejó mi madre, incluyendo un anillo de diamantes que vale al menos $15,000. Roberto se quedó en silencio por un momento, calculando. Señora Castillo, estamos hablando de activos por aproximadamente $400,000 que Victoria y Jorge desconocen completamente. Tal vez más. No he tasado las joyas de Elena recientemente, pero algunas piezas son muy valiosas. Elena tenía buen ojo para las antigüedades. ¿Por qué nunca le dijo nada a Jorge sobre esto? La pregunta me hizo reflexionar. Al principio, era solo precaución. Quería asegurarme de que Jorge me amara por quien era, no por lo que tenía. Después de que se casó con Victoria, comencé a notar pequeñas cosas. La forma en que ella siempre preguntaba sobre dinero, cómo calculaba mentalmente el valor de mis pertenencias. Algo me decía que debía mantener secretos algunos activos. Su instinto la salvó. Mi instinto y mi esposo muerto. Él solía decir que si una persona solo muestra interés en tu dinero, eventualmente encontrará una forma de tomarlo todo. Roberto cerró su libreta. Señora Castillo, esto cambia todo. No solo podemos recuperar lo que le robaron, sino que tenemos los recursos para llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Durante los siguientes días, Roberto trabajó con una eficiencia que me impresionó. Primero, aseguró todos mis activos secretos, transfiriendo la cuenta mexicana a un banco estadounidense
y consolidando todo bajo nuevas medidas de seguridad. También contraté a un investigador privado. Me dijo durante su tercera visita: necesitamos documentar completamente el patrón de abuso y manipulación de Victoria. El investigador, un hombre callado llamado David Morrison, comenzó a entrevistar a personas que habían conocido a Victoria y Jorge durante los últimos años. Las historias que descubrió eran reveladores. Carmen Rodríguez confirmó que Victoria había interceptado sistemáticamente mis llamadas telefónicas. Cada vez que llamaba, Victoria me decía que Leonor estaba teniendo un mal día o que se había vuelto muy paranoica con los extraños. El gerente de mi banco anterior recordaba claramente mis visitas con Victoria. La señora Castillo siempre había manejado sus asuntos financieros independientemente durante años. Luego, de repente, su nuera comenzó a venir con ella a todas las citas. Decía que la señora Castillo estaba confundiéndose con los números. Pero la evidencia más damning vino de una fuente inesperada. La empleada doméstica que había trabajado para Jorge y Victoria durante 2 años había mantenido un registro detallado de conversaciones que había escuchado accidentalmente. La señora Victoria siempre hablaba por teléfono sobre la situación de la vieja, testificó la empleada. Decía cosas como una vez que tengamos todo transferido o cuando finalmente esté fuera del camino. También escuché cuando planearon el viaje al Caribe. La señora Victoria dijo que era el momento perfecto porque la señora Leonor estaría seguramente instalada en el hogar y fuera de sus cabellos. Roberto también descubrió algo que me heló la sangre. Victoria había estado investigando cómo declarar a alguien mentalmente incompetente. Había consultado con 3 abogados diferentes sobre el proceso legal para obtener tutela completa sobre un adulto mayor. Está claro que este era solo el primer paso, me explicó Roberto. Una vez que tuvieran control de sus finanzas conocidas, habrían procedido a tener usted declarada incompetente. Eso les habría dado control total sobre su vida. La realización me golpeó como un martillo. Victoria no solo había planeado robarme, había planeado borrar mi autonomía completamente. Yo habría pasado el resto de mi vida como una prisionera legal, sin derechos, sin voz, completamente a merced de personas que me veían como una carga molesta. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Roberto sonrió, y era una sonrisa que daba miedo. Ahora, señora Castillo, atacamos, pero lo hacemos inteligentemente. El plan que Roberto diseñó era elegante en su simplicidad. Primero, presentaría cargos criminales contra Victoria por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. Simultáneamente, presentaría una demanda civil para recuperar todos los activos robados. Pero aquí está la parte hermosa, me explicó. Debido a que usted tiene recursos sustanciales que ellos desconocen, podemos permitirnos los mejores abogados. Mientras tanto, Jorge y Victoria están quebrados y enfrentando cargos criminales. No podrán permitirse una defensa adecuada. También había contratado a un especialista en recuperación de activos. Una vez que presentemos los cargos, podemos congelar todas sus cuentas bancarias y poner un gravamen sobre su casa para asegurar que no puedan esconder o gastar más de su dinero robado. ¿Y el viaje al Caribe? Roberto consultó su calendario. Regresan en 3 días. Los cargos se presentarán mañana. Cuando aterricen en el aeropuerto, van a recibir una sorpresa muy desagradable. Esa noche, por primera vez desde que llegué al hogar, dormí profundamente. No era solo alivio lo que sentía, era algo más poderoso: anticipación. Durante años había sido la víctima silenciosa, la madre que nunca se quejaba, la suegra que nunca causaba problemas, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esa mujer había muerto en la mesa de operaciones. La mujer que había despertado era diferente, más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Victoria había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su víctima. Había asumido que yo era una vieja indefensa sin recursos ni opciones. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocada estaba. Al día siguiente, Roberto llegó temprano con una sonrisa triunfante. Los papeles han sido presentados.
Los cargos criminales están en el sistema. La demanda civil se presentó esta mañana, y hay una orden de congelación de activos esperándolos. ¿Cuánto tiempo crees que tome? Con la evidencia que tenemos, no mucho tiempo. Victoria dejó un rastro de papel muy claro. Su avaricia la hizo descuidada. Me reí. Su avaricia y su arrogancia. Nunca se le ocurrió que yo podría tener recursos propios. Hay una cosa más, dijo Roberto, sacando un sobre grueso de su maletín. Los documentos de transferencia para sacarla de este hogar. Oficialmente, usted se va mañana. Miré el sobre y luego a Roberto. ¿A dónde voy? A donde usted quiera, señora Castillo. Con sus recursos, puede permitirse los mejores cuidados disponibles. O puede vivir independientemente si prefiere. La decisión es completamente suya. Completamente mía. Esas palabras eran música para mis oídos. El día que Victoria y Jorge regresaron del Caribe fue el día más satisfactorio de mi vida. Yo no estaba ahí para verlo personalmente, pero Roberto me mantuvo informada hora por hora de lo que estaba sucediendo. A las 2 de la tarde, su vuelo aterrizó en el aeropuerto. A las 2:30, 2 oficiales los estaban esperando en la puerta de llegadas con órdenes de arresto. A las 3, Victoria estaba siendo procesada por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. Jorge, como cómplice, enfrentaba cargos similares. Mientras tanto, yo estaba en mi nueva habitación en Sunset Gardens, una residencia de lujo para adultos mayores que había elegido cuidadosamente. No era un hogar de ancianos. Era más como un hotel de 5 estrellas con servicios médicos disponibles. Mi suite tenía vista al jardín, una cocina pequeña y, lo más importante, una cerradura que solo yo controlaba. Los abogados de Victoria intentaron argumentar que los cargos eran una venganza maliciosa de una mujer mentalmente inestable, me informó Roberto esa tarde. Pero cuando presentamos toda la evidencia que habíamos recopilado, incluyendo las grabaciones de la empleada doméstica y los testimonios de sus víctimas anteriores, el juez negó la fianza. ¿Víctimas anteriores? Roberto asintió con satisfacción. El investigador privado descubrió que Victoria había hecho esto antes. Hace 8 años, en otra ciudad, convenció a un viudo de 70 años de que le transfiriera sus bienes. Cuando la familia del hombre se dio cuenta, Victoria ya había desaparecido con el dinero. Por eso se mudó aquí. La imagen se volvió más clara. Victoria no era solo una nuera codiciosa, era una depredadora profesional que se especializaba en manipular adultos mayores vulnerables. Jorge alega que no sabía nada sobre el historial de Victoria, continuó Roberto. Dice que pensaba que todo era legítimo. ¿Y tú le crees? Roberto se encogió de hombros. Importa poco lo que yo crea. Firmó como testigo en documentos falsificados. En el mejor de los casos, fue negligentemente estúpido. En el peor, fue un cómplice completo. A las 5 de la tarde recibí la primera llamada de Jorge. Su voz sonaba desesperada, quebrada. «Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Hay un malentendido terrible. Victoria dice que tú estás diciendo mentiras sobre nosotros». La audacia de la declaración casi me hizo reír. ¿Mentiras, Jorge? ¿Como la mentira de que yo decidí ir al hogar de ancianos por mi cuenta? Silencio. Luego, «Mamá, sé que cometimos errores, pero puedes arreglar esto. Solo tienes que retirar los cargos». ¿Por qué haría eso? Porque soy tu hijo, porque me amas, porque la familia se perdona mutuamente. La manipulación emocional era tan obvia que me dolía. Jorge, cuando te necesitaba después de mi cirugía, ¿dónde estaba esa lealtad familiar? Cuando Victoria me decía que era una carga, ¿dónde estaba ese amor? Victoria dice que estás confundida, que la medicación te está afectando el juicio. Jorge, mi voz se volvió fría como el hielo. Victoria es una criminal. Ha robado a adultos mayores antes. ¿Sabías eso? Otro silencio largo. No, eso no puede ser verdad. Es verdad. Y tú la ayudaste a robarme a mí. Mamá, por favor, si me ayudas ahora podemos arreglar las cosas. Podemos ser una familia otra vez. No, Jorge, ya no podemos. Colgué el teléfono. 5 minutos después sonó otra vez. Esta vez era Victoria. Leonor, escúchame muy cuidadosamente.
Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Era pura veneno. Si no retiras estos cargos ridículos, voy a destruir a Jorge. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu propio hijo? Victoria, tú ya destruiste a Jorge. Yo solo estoy limpiando el desastre. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Siseo. Tengo conexiones. Tengo formas de hacer que tu vida sea miserable. ¿Más miserable que abandonarme en un hogar de ancianos después de robar mi casa y mi dinero? Me reí. Victoria, ya jugaste tu peor carta. No te queda nada. Soy la esposa de tu hijo. Soy parte de tu familia. No, dije calmadamente. Eres una criminal que manipuló a mi hijo, y ahora vas a pagar las consecuencias. La línea se cortó. Media hora después, Roberto me llamó. Victoria acaba de despedir a su abogado público y contrató a un bufete privado, me informó. Aparentemente, pidió prestado dinero contra la casa de Jorge para pagar los honorarios legales. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí, si Jorge firmó los papeles, pero es una mala decisión financiera. Están gastando dinero que no tienen en una defensa que probablemente no tendrá éxito. Al día siguiente, las cosas se pusieron más interesantes. El investigador privado había estado monitoreando las actividades de Victoria y Jorge, y descubrió algo fascinante. Victoria ha estado contactando a sus antiguos cómplices, me explicó Roberto. Aparentemente, tiene una red de personas que la han ayudado con estafas anteriores. Está tratando de coordinar una estrategia para culpar a otros. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que está entrando en pánico. Y cuando los criminales entran en pánico, cometen errores. El error llegó 2 días después. Victoria, en un acto de desesperación absoluta, intentó contactar a mis antiguas amigas para convencerlas de que testificaran sobre mi supuesta deterioro mental. Pero había un problema. Todas mis amigas ya habían sido entrevistadas por nuestro equipo legal. Carmen Rodríguez me llamó directamente. Leonor, no vas a creer lo que acaba de pasar. Victoria me llamó y me pidió que mintiera en la corte. Quería que dijera que tú habías mostrado signos de demencia durante años. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno. Luego llamé inmediatamente a tu abogado para reportar el intento de manipulación de testigos. Victoria había cometido otro delito, obstrucción a la justicia. A medida que pasaban los días, la situación se deterioraba rápidamente para Victoria y Jorge. Sus cuentas bancarias estaban congeladas, no podían acceder al dinero que me habían robado, y las facturas se acumulaban. Jorge me llamó otra vez, esta vez llorando. «Mamá, van a ejecutar la hipoteca de nuestra casa. No podemos pagar los abogados. Victoria dice que es tu culpa, que nos estás destruyendo deliberadamente». «Jorge», dije pacientemente, «Victoria te robó a tu propia madre. Si tu vida se está destruyendo, es porque elegiste a la persona equivocada en quien confiar. Pero ella dice que te ama, que todo lo que hizo fue para protegerte. Jorge, Victoria no me ama. Victoria ni siquiera te ama a ti. Victoria ama el dinero y vio en nosotros una oportunidad de conseguir más. No puedo creer eso. Entonces eres más tonto de lo que pensé». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Jorge había elegido creer las mentiras de Victoria sobre la evidencia de sus propios ojos. Una semana después, Roberto me trajo noticias que me llenaron de satisfacción. Victoria aceptó un acuerdo con la fiscalía, me informó. Se declarará culpable de los cargos de fraude a cambio de una sentencia reducida. 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional y restitución completa. ¿Y Jorge? Su caso es más complicado. Su nuevo abogado está argumentando que fue manipulado por Victoria, que no entendía completamente lo que estaba firmando. ¿Tú qué piensas? Roberto se encogió de hombros. Creo que Jorge es un hombre débil que tomó decisiones terribles, pero también creo que Victoria es la verdadera criminal aquí. ¿Cuánto tiempo le darían? Probablemente libertad condicional y servicio comunitario, si acepta testificar contra Victoria y paga la restitución completa. Esa noche, sola en mi hermosa suite nueva,
reflexioné sobre todo lo que había pasado. 6 semanas antes, era una mujer quebrada, abandonada en un hogar de ancianos por las únicas personas en las que confiaba. Ahora, Victoria estaba camino a la prisión. Jorge estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo tenía control completo de mi vida otra vez. Pero lo más importante era cómo me sentía. No sentía tristeza por Jorge, no sentía culpa por Victoria. Sentía algo que no había experimentado en años: paz. La mujer que había permitido que otros controlaran su vida había muerto en esa mesa de operaciones. La mujer que había emergido era alguien que sabía su valor y no permitiría que nadie se lo quitara otra vez. 6 meses después del arresto de Victoria, mi vida había cambiado completamente. Estaba sentada en la terraza de mi nuevo hogar, una casa modesta pero elegante que había comprado en un barrio tranquilo, tomando café y leyendo el periódico matutino. Era una mañana perfecta de primavera, y por primera vez en años me sentía completamente en paz. La casa no era tan grande como la que Victoria me había robado, pero era mía. Cada mueble, cada cuadro, cada planta había sido elegida por mí. No había nadie dictándome cómo debía vivir, qué debía comprar o con quién debía hablar. Roberto había hecho un trabajo excepcional. Habíamos recuperado todo, mi casa original, que fue vendida para pagar la restitución. Todo el dinero de mis cuentas bancarias, más intereses y daños. Victoria había sido sentenciada a 4 años en prisión estatal después de que se descubrieron 2 víctimas adicionales de estafas anteriores. Jorge había evitado la prisión, pero apenas. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad que incluía 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar su parte de la restitución. También había perdido su casa en el proceso de divorcio y había tenido que declararse en bancarrota. No había hablado con él en 3 meses. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi a un hombre que no reconocí de inmediato. Era delgado, con barba descuidada y ropa arrugada. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Jorge. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa se veía como si hubiera dormido en ella. Durante un momento, ninguno de los dos habló. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Jorge». Mi tono era neutral. Después de meses de terapia con una excelente psicóloga que me había ayudado a procesar todo lo que había pasado, había aprendido a no sentir culpa automáticamente por el dolor de otras personas. ¿Puedo pasar? Lo consideré por un momento. ¿Para qué? Para hablar, para disculparme, para tratar de, no sé, para tratar de arreglar las cosas entre nosotros. ¿Arreglar las cosas? Repetí sus palabras cuidadosamente. Jorge, tu esposa me robó todo lo que tenía y me abandonó en un hogar de ancianos. Tú la ayudaste. ¿Qué exactamente crees que se puede arreglar? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía sobre las otras víctimas, sobre su pasado. Pensé que realmente estaba tratando de ayudarte. ¿Ayudarme robándome mi casa? Ella me dijo que estabas enferma, que te estabas volviendo paranoica, que era peligroso dejarte manejar tus propias finanzas. Las palabras salían atropelladamente. Dijo que el hogar de ancianos era temporal, solo hasta que te sintieras mejor. Lo miré durante un largo momento. Había algo patético en verlo ahí parado, buscando desesperadamente mi perdón. Pero también había algo liberador en darme cuenta de que ya no me importaba tanto como antes. Jorge, incluso si creías eso, ¿por qué nunca me preguntaste directamente? ¿Por qué nunca cuestionaste por qué de repente no podía hablar con mis amigas? ¿Por qué nunca te pareció raro que Victoria siempre tuviera una explicación para todo? Él bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque era más fácil creerle a ella, porque no quería lidiar con problemas complicados, porque era egoísta. Al menos era honesto. Sí, eras egoísta. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme? ¿Alguna forma de que podamos reconstruir nuestra relación? La pregunta que había estado esperando. La pregunta para la cual había estado preparando mi respuesta durante meses. Jorge, siéntate en el porche. Vamos a tener una conversación.
Nos sentamos en las sillas de mimbre que había comprado la semana anterior. Jorge se veía nervioso, esperanzado. Yo me sentía extrañamente calmada. Durante toda tu vida, comencé, te di todo lo que pude. Trabajé 2 empleos para pagarte la universidad. Te ayudé con el enganche de tu casa. Nunca te pedí nada a cambio, porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Pero cuando realmente te necesité, cuando estaba vulnerable y asustada después de una cirugía que pudo haberme matado, me abandonaste. Mamá, no he terminado. Mi voz era firme pero no cruel. No solo me abandonaste, permitiste que tu esposa me robara, me mintiera, me aislara de mis amigos y me tratara como si fuera un estorbo. Y cuando finalmente descubrí la verdad y busqué justicia, tu primera reacción fue pedirme que protegiera a la mujer que me había destruido. Jorge estaba llorando ahora, pero yo continué. Así que para responder tu pregunta, no creo que podamos reconstruir la relación que teníamos antes. Esa relación estaba basada en que yo daba y tú tomabas. Estaba basada en que yo siempre perdonaba y tú nunca tenías que enfrentar consecuencias reales. Entonces, ¿eso es todo? ¿Ya no somos familia? Jorge, sigues siendo mi hijo. Siempre lo serás. Pero ya no soy la madre que era antes. Ya no soy la mujer que sacrifica su propia felicidad para evitar que otros se sientan incómodos. Me levanté y fui adentro por un momento. Regresé con un sobre. Este es un cheque por $5,000, le dije. Sé que estás pasando por dificultades financieras. Considera esto mi última contribución a tu bienestar como madre. Jorge miró el sobre con sorpresa. Mamá, yo no puedo. Sí puedes, pero hay condiciones. Saqué una hoja de papel de mi bolsillo. Estas son mis condiciones para cualquier relación futura que podamos tener. Leyó las condiciones en voz alta, su voz quebrándose. Número 1. No más mentiras. Si me preguntas algo, espero la verdad completa. Número 2. No más manipulación emocional. No usarás nuestra relación familiar para conseguir cosas de mí. Número 3. Respeto por mis decisiones. No cuestionarás cómo elijo vivir mi vida o gastar mi dinero. Número 4. Responsabilidad personal. No esperarás que rescate las consecuencias de tus malas decisiones. Número 5. Contacto limitado. Puedes llamarme una vez al mes. Puedes visitarme si haces cita previa. Cuando terminó de leer, me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Y si acepto estas condiciones? Entonces podremos intentar construir una nueva relación. Una relación de adultos basada en respeto mutuo, no en obligaciones familiares. ¿Y si no las acepto? Entonces, esta es la última vez que nos vemos. Jorge se quedó callado durante varios minutos, mirando el papel. Finalmente, lo dobló cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo. Acepto, dijo. No me gusta, pero acepto. No se trata de que te guste, Jorge, se trata de que entiendas que las relaciones requieren trabajo de ambas partes. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Mamá, ¿alguna vez vas a perdonarme realmente? La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Jorge, ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que ya no cargo con rabia hacia ti. Significa que te deseo bien, pero también significa que ya no voy a permitir que lastimes mi vida. Después de que se fue, me quedé sentada en el porche durante 1 hora, procesando la conversación. No me sentía triste ni aliviada. Me sentía libre. Esa tarde, mi amiga Carmen Rodríguez vino a visitarme. Habíamos restablecido nuestra amistad y ahora nos veíamos regularmente. ¿Cómo te sientes después de ver a Jorge?, me preguntó mientras tomábamos té en la cocina. Extrañamente bien, admití. Por primera vez siento que tengo control de la situación. ¿Crees que cumplirá con tus condiciones? Honestamente, no lo sé. Y esa es la parte hermosa, ya no me importa tanto. Si lo hace, tendremos una oportunidad de construir algo nuevo. Si no lo hace, mi vida seguirá siendo maravillosa sin él. Carmen sonrió. Me encanta esta nueva versión de ti, Leonor. Es más fuerte. No es que sea más fuerte, reflexioné. Es que finalmente entiendo mi propio valor.
Entiendo que merezco respeto, que merezco ser tratada con dignidad y que no tengo que aceptar menos solo porque alguien comparte mi sangre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia vida finalmente bajo mi control, me di cuenta de algo importante. Victoria había intentado destruirme, pero en realidad me había liberado. Al robarme todo lo que pensaba que tenía, me había forzado a descubrir lo que realmente tenía: fortaleza, inteligencia, recursos y la capacidad de construir una vida nueva desde cero. Jorge había intentado mantenerme en el papel de madre sacrificada, pero al traicionarme tan completamente, me había liberado de esa obligación. A los 67 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida: que merecía ser feliz, que merecía respeto y que tenía el poder de crear la vida que quería. Y por primera vez en décadas, esa vida era completamente mía.